Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Matemáticas con Jacob. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos sobre potenciación. En el anterior video miramos qué era la potenciación. Si aún no se lo han visto, por aquí les dejo una tarjetica. Y para este video vamos a hablar sobre potenciación, pero con números negativos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, algo que quiero que tengan claro es la ley de los signos. La ley de los signos son normas que rigen, que gobiernan la multiplicación y división de números con signos ya sea positivos o negativos. Entonces, esta ley consta de dos normas. La primera norma es que al multiplicar dos números con igual signo, el resultado va a ser positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un número positivo multiplicado por un número positivo, al ser ambos del mismo signo, pues el resultado va a ser positivo. Y si tenemos un número negativo multiplicado por un número negativo, ambos tienen el mismo signo, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, ¿quién es 2 por 2? Pues es 4. Ya que ambos son positivos, el resultado es positivo. 2 por 3 es 6. Ambos positivos, el resultado es positivo. Ahora, ¿quién es menos 2 por menos 2? Pues como ambos tienen signo negativo, igual signo, el resultado es positivo. Uno por lo general, cuando tiene números negativos, lo que hace es primero multiplicar los números, por ejemplo aquí 2 por 2, 4, y luego multiplicar los signos. Negativo por negativo, ambos el mismo signo, entonces el resultado es positivo. ¿Quién sería menos 2 por menos 3? Pues sería 2 por 3, 6, y menos por menos, signos iguales, el resultado es positivo. Ahora, la segunda norma nos dice que al multiplicar dos números con signo contrario, el resultado es positivo. Entonces, un número positivo por un número negativo, signos contrarios, el resultado es negativo. Un número negativo por un número positivo, como son contrarios, el resultado es negativo. Por ejemplo, ¿quién sería 2 por menos 2? Pues 2 por 2 es 4, y positivo por negativo, signos contrarios, el resultado es negativo. Es decir, esto es menos 4. ¿Quién sería 2 por menos 3? Pues sería 2 por 3, 6, y positivo por negativo, signos contrarios, el resultado es negativo. ¿Quién sería menos 2 por 2? Pues sería 2 por 2, 4, y menos por más, menos 4. Menos 2 por 3 sería 2 por 3, 6, y menos por más, menos. Ahora, teniendo en claro esto, recordemos lo que es la potenciación. La potenciación pues es una base elevada a un exponente. La base nos indica el número que va a multiplicarse por sí mismo, y el exponente la cantidad de veces que ese número se va a multiplicar por sí mismo. Entonces, por ejemplo, 2 a la 3 sería 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, y 4 por 2 es 8. Ahora, ¿qué pasa con los negativos? Pues si la base es negativa, esto funcionaría exactamente igual. Por ejemplo, menos 2 a la 1 sería simplemente menos 2. Menos 2 al cuadrado, pues sería menos 2 multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, menos 2 por menos 2. 2 por 2 es 4, y menos por menos es más, es decir que esto es 4. ¿Quién sería menos 2 a la 3? Pues sería menos 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Ahora 2 por 2, 4, por 2, 8, y menos por menos es más, y más por menos es menos. Recuerden que la ley de los signos nos dice que dos números con igual signo, el resultado es positivo. Aquí tenemos tres números con igual signo, pero eso no quiere decir que el resultado sea positivo, ya que primero tenemos que multiplicar estos dos números y luego multiplicar el resultado de esto por el siguiente número. ¿Quién sería menos 2 a la 4? Pues menos 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y menos por menos, signos iguales, el resultado es positivo. Ahora positivo por negativo nos da negativo, y negativo por negativo, positivo. ¿Quién sería menos 2 a la 5? Pues sería menos 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2 daría 32, y menos por menos es más, más por menos
menos, menos por menos, más por menos, menos. ¿Quién sería 2 a la 6? Pues sería lo mismo, ¿no? El resultado nos daría 64. Entonces, lo que quiero que noten con estas potencias que acabamos de hacer es que cuando tenemos una base negativa y la elevamos a un exponente impar, por ejemplo el 1, el 3, el 5, el resultado siempre nos va a dar es negativo. A la 1 nos da negativo, a la 3 nos da negativo, a la 5 nos da negativo. Y cuando el exponente es par, miren que cuando está elevado a la 2, el resultado va a ser positivo. A la 4 el exponente es par, entonces también es positivo. 6 es par y el resultado es positivo. Esas serían las dos propiedades para potencias con bases negativas. Si la base es negativa y el exponente impar, el resultado va a ser negativo. La propiedad para este caso es la siguiente, que un número negativo elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Va a ser lo mismo que dejar el menos y simplemente elevar la base pero en positivo al exponente. En otras palabras, simplemente podemos quitar los paréntesis. Entonces, por ejemplo, recordemos quién era menos 2 a la 5, era menos 32. ¿Y quién es menos 2 a la 5? Ojo, esto no es lo mismo, ¿no? Aquí el menos está elevado a la 5 junto con el 2, pero acá solo el 2 está elevado a la 5 y el menos está solito. Entonces esto sería igual al menos 2 elevado a la 5, es decir, 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. Es decir, menos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahora 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Y no olvidemos el menos. Y notemos pues que esto es exactamente igual. Es decir, este es igual a esto de aquí. Menos 2, todo esto elevado a la 5 es lo mismo que menos 2 a la 5. Otro ejemplo, ¿quién sería menos 3 a la 3? Pues menos 3 multiplicado por sí mismo 3 veces. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y menos por menos, más por menos, menos. ¿Y quién sería menos 3 a la 3? Pues sería menos 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. No olvidemos el menos. Y nos da exactamente igual. Entonces esta propiedad, por ejemplo, es muy útil para este tipo de casos. ¿Quién sería menos 1 elevado a la 21? Pues sería simplemente quitar los paréntesis, ¿cierto? Nos quedaría menos 1 a la 21. Y 1 a la 21, pues 1 elevado a cualquier número es 1 mismo. Es decir, que esto es igual a menos 1. Ahora, cuando la base es negativa y el exponente es par, recordemos que el resultado nos da positivo. Entonces, la propiedad nos dice que un número negativo elevado a un exponente par, el resultado va a ser lo mismo que elevar la base en positivo al mismo exponente. Por ejemplo, recordemos quién era menos 2 a la 4, era 16. Y 2 a la 4 pues es 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2 es 16. Miren que es exactamente igual. ¿Y quién sería menos 3 al cuadrado? Pues sería menos 3 por menos 3. 3 por 3, 9 y menos por menos, más. ¿Y 3 al cuadrado quién es? Pues 3 por 3 es lo mismo, 9. Miren que son exactamente igual. Entonces, menos 1 a la 20, la propiedad básicamente nos dice que elevemos la misma base, pero positiva, al mismo exponente, es decir, 1 a la 20. Y 1 elevado a cualquier número, pues es 1. Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es el negativo? ¿Quién sería, por ejemplo, 2 elevado a la menos 3? Pues recordemos que la potencia como tal está definida solo para exponentes positivos. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es encontrar otra forma de definir las potencias para exponentes negativos. Entonces, para esto, primero notemos algo. ¿Quién sería 2 a la 5 dividido 2 a la 3? Pues sería 2 multiplicado por sí mismo 5 veces sobre 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Ahora, aquí puedo cancelar, acá abajo tengo 2 por 2 por 2 y acá arriba también tengo 2 por 2 por 2, entonces esto podría cancelarlo y simplemente me quedaría 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado. Pero noten que 2 es lo mismo que si yo tuviera 5 menos 3. Entonces hay una propiedad que nos dice que si tenemos
una división de potencias con la misma base, simplemente restamos los exponentes. Entonces 2 a la 5 sobre 2 a la 3 es simplemente 2 a la 5 menos 3. Entonces, ¿quién sería 3 al cuadrado sobre 3 a la 4? Sería simplemente dejar la base 3 y restar los exponentes, 2 menos 4. Entonces esto nos va a servir para definir quién es 2 a la menos 3. Miren que menos 3 lo podemos poner como una rest. Por ejemplo, menos 3 es lo mismo que 1 menos 4, o que 2 menos 5, o que 0 menos 3. Entonces el menos 3 pongámoslo como 1 menos 4. Es decir, 2 a la menos 3 es lo mismo que 2 a la 1 menos 4. Y por lo que vimos anteriormente, esto es igual a 2 a la 1 dividido 2 a la 4. Es decir, 2 dividido 2 por 2 por 2 por 2. Este 2 del numerador se me cancela con un 2 del denominador y me quedaría arriba, queda el 1, y abajo me quedaría 2 por 2 por 2. Es decir, 1 sobre 2 a la 3. Entonces, 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 dividido la misma base al mismo exponente, pero ya no negativo sino positivo, es decir, 2 a la 3. Y esta es la propiedad para los exponentes negativos. Si tengo un número elevado a un exponente negativo, va a ser lo mismo que tener 1 dividido en la misma base al mismo exponente, pero ya no negativo sino positivo. Por ejemplo, ¿quién sería 3 a la menos 2? Pues sería 1 dividido 3a, en vez de menos 2, 2. Y esto es igual a 1 sobre 3 por 3, que es lo mismo que 1 sobre 9. Ahora, ¿quién sería menos 2 elevado a la menos 2? Pues sería lo mismo, ¿no? 1 dividido la misma base menos 2 al exponente, pero ya no negativo, sino positivo. En vez de menos 2, 2. Y menos 2 a la 2, pues como 2 es par, entonces el resultado va a ser positivo. Es decir, va a ser lo mismo que elevar 2 a la 2. 2 por 2 es 4. Ahora, ¿quién sería menos 2 a la menos 3? Lo mismo, 1 sobre menos 2 elevado a la 3. En vez de menos 3, 3. Ahora, como la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Es decir, esto es lo mismo que menos 2 a la 3. Ahora esto es igual a 1 dividido menos 2 por 2 por 2. Es decir, 1 sobre menos 8. Ahora, para finalizar, les propongo unos ejercicios. En esta parte del video, pues les recomiendo pausar el video para poder resolverlos. Si ya lo hicieron, entonces procedo a mostrar las respuestas. ¿Quién sería menos 4 al cuadrado? Como la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo y va a ser lo mismo que elevar la base en positivo al mismo exponente, es decir, 4 al cuadrado. Y esto es 4 por 4, que es 16. Ahora, menos 4 elevado a la 3, como la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Es decir, esto es lo mismo que menos 4 a la 3. Es decir, menos 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Es decir, que esto me da menos 64. Ahora, 3 a la menos 4. Pues esto va a ser igual a 1 dividido 3 a la 4. Y 3 a la 4 es 3 multiplicado por sí mismo 4 veces, es decir, esto. Ahora 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Es decir, que esto es igual a 1 sobre 81. Ahora menos 2 elevado a la menos 4. Esto es lo mismo que 1 dividido menos 2 a la 4. Como tenemos una base negativa a un exponente par, el resultado va a ser positivo. Es decir, que esto es igual a elevar 2 a la 4. Y 2 a la 4 es lo mismo que multiplicar 2 por sí mismo 4 veces. 2 por 2 es 4, 4 por 2 8 y 8 por 2 es 16. Es decir, que esto me da como resultado 1 sobre 16. Y menos 2 elevado a la menos 5 es lo mismo que 1 dividido menos 2 a la 5. Ahora, como la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Es decir, que esto es lo mismo que tener menos 2 elevado a la 5.
Y esto es lo mismo que tener menos 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2 es 32. No olvidemos el menos, es decir que esto va a ser igual a 1 sobre menos 32. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like, comenten si les quedó claro, si tienen alguna pregunta. Suscríbanse para más contenido matemático y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.